Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la participación y el podernos compartir con ustedes en estas jornadas regionales de la Corporación Grupo SIDA Chile, que son auspiciadas por Gador. Tenemos un muy entretenido programa que se va a presentar en una modalidad distinta, iniciando con un marco teórico y posteriormente con casos clínicos en temas muy relevantes del VIH en los tiempos actuales que corremos. Eh, Vamos a tener tres conocidos y experimentados speakers: Carlos Beltrán, Alejandro Afani y Carlos Pérez. Y en el día de hoy vamos a partir por una muy interesante charla, que son los trastornos neuropsiquiátricos en el paciente VIH. Y para ello nos va a hablar Carlos Beltrán. Carlos Beltrán es conocido por todos ustedes, médico internista, infectólogo, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Barros Luco, profesor titular de la Universidad de Santiago, presidente del Comité SIDA Chile y del Taller Latinoamericano de VIH, y además presidente del Comité de SIDA de la Asociación Panamericana de Infectología. Gracias, Carlos, y adelante, por favor. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias al Laboratorio Gador y a todos los asistentes por la posibilidad de volver a hablar de VIH. Yo creo que a ustedes les ha pasado el ser algo denso, pero la verdad es que es muy relevante. Ya van a ver por qué, en el contexto de la patología que nosotros atendemos, del VIH. Estoy ahí, parece que estoy, y por aquí debe haber un puntero. Este. Ahí. Bueno, entonces vamos a hablar de la seguridad de la terapia, y lo vamos a hacer desde una perspectiva eminentemente práctica. Me piden que haga una declaración de conflictos de interés. La verdad es que lo único que tengo que declarar es que recibo honorarios por charlas de parte de la industria farmacéutica, como es el caso. No recibo apoyo hace mucho tiempo para asistir a conferencias internacionales, y no estoy participando en ensayos clínicos patrocinados por la industria, y estoy en el directorio del SIDA Chile y del Taller Latinoamericano de Vila, que recibe obviamente patrocinios de laboratorios por investigación y por educación médica continua. Quise partir brevemente, a pesar que me pidieron que me enfocara solamente en la seguridad, en las fortalezas de los inhibidores de integrasa. Y una de las primeras que surge a la vista, esto es ya bastante antiguo, es la elevada potencia de los inhibidores de integrasa, de todos, y particularmente dolutegravir y bictegravir, en términos de supresión virológica, que es superior a la de los no nucleócidos, de los nucleócidos, de los inhibidores de proteasa y de los antagonistas CCR5. Son evidentemente las drogas que exhiben una mayor potencia intrínseca en supresión viral, y son activas tanto contra VIH1 como VIH2, que no es un problema, pero es importante tenerlo en cuenta. Estos son estudios antiguos y algunos no tan antiguos, en los cuales se comparó distintos inhibidores de integrasa, desde valtegravir, dolutegravir, bictegravir, con otros comparadores como no nucleócidos, inhibidores de proteasa, etcétera, a periodos de seguimiento bastante largos. No sé si ustedes recuerdan que un tiempo, entre las debilidades de los inhibidores de integrasa, se señalaba que tenían poco tiempo de seguimiento como para ver los resultados en el largo plazo, y la verdad es que absolutamente en todos los estudios
los inhibidores de integrasa han sido no inferiores a sus comparadores y en muchos casos han sido superiores a los comparados, porque básicamente por razones de su alta seguridad tienen menos descontinuaciones por eventos adversos que los inhibidores de proteasa y que los no nucleócidos. Y otro tema importante, interesante, es que en los estudios en pacientes naive que no tienen mutación, resistencia transmitida, digamos, virus que no tienen resistencia transmitida, no seleccionan resistencia. Estos son los estudios 1489 y 1490, para ir centrándonos en dolutegravir y bictegravir, los dos estudios más importantes que compararon estos dos inhibidores de integrasa. Les recuerdo que el 1489 se comparaba taf-bictegravir, que ustedes conocen como Biktarvy, con abacavir dolutegravir, que es el Triumec. En cambio, en el 1490 se comparaba bictegravir y dolutegravir, ambos con taf. Y lo que les quiero señalar es que más allá de estos sobre 90% de eficacia, que son cifras que ya nos tienen acostumbrados, pero que no debieran dejar de sorprendernos, si uno hace un análisis por protocolo, vale decir, de los pacientes que adhirieron al protocolo, estamos llegando a eficacias que son cercanas al 100%, y ustedes ven el número de pacientes que tienen carga viral detectable al término del periodo de seguimiento, en este caso semana 48, son muy pero muy pocos, y los pacientes que contribuyen a que esta cifra no sea más alta son pacientes que se salen del protocolo o que no hacen el snapshot que recomienda la FDA y por lo tanto no tienen carga viral dentro de la ventana exigida. Y en ambos estudios, ni bictegravir ni dolutegravir seleccionaron resistencia. Yendo al tema de la seguridad, de esto venimos acostumbrándonos, y les insisto, faltaba ver la durabilidad en el tiempo, desde los estudios iniciales, STARMED, comparando raltegravir con efavirenz, el ARDEN, el famoso estudio del que hablamos tanto, que hacía 3 ramas de raltegravir versus darunavir versus atazanavir, los estudios SPRING, SINGLE y FLAMINGO de dolutegravir, y los estudios de elvitegravir. Y si ustedes se fijan, las tasas de descontinuación en los brazos de los inhibidores de integrasa, estamos hablando entre el 1 y el 3%, con excepción del bictegravir, que tiene una tasa un poco mayor, pero también a un periodo de seguimiento de 3 años, mayor que el que estoy comparando en este estudio. Por lo tanto, estamos hablando de drogas de alta potencia, intrínseca y clínica, de alta barrera genética de resistencia, y además muy seguras y con eficacias durables en el tiempo. Estos son los estudios de seguridad, porque aquí no les mostré de bictegravir, o el análisis de seguridad de los estudios de bictegravir. Este es el estudio 1490, que compara head-to-head con TAF ambos, y ustedes ven que de más de 300 pacientes, el número de pacientes descontinuados por eventos adversos es bajísimo. 1 en 300, 4 en 300, o sea, también con bictegravir estamos hablando de tasas de descontinuación que son inferiores al 3%. Y si vemos en este mismo estudio los eventos adversos, esto siempre hay que mirarlo con mucha cautela, porque en todos los estudios ustedes van a ver una alta incidencia de eventos adversos, puede hasta el 90% de los pacientes presentar eventos adversos, pero estamos hablando de que el paciente se resfrió, de que tuvo COVID, de que tuvo cefalea, que tuvo insomnio. Lo importante es ver cuántos son los eventos adversos relacionados a la droga, y yendo ya directamente al tema neuropsiquiátrico, ustedes ven que dolutegravir y bictegravir en este estudio 1490, el único evento adverso un poco más significativo fue cefalea, pero siempre hablando de tasas de 1% y de eventos Z. Esto es solo para insistirles en lo que les decía. Estos inhibidores de integrasa de nueva generación y de mayor barrera genética y potencia intrínseca, a diferencia de los anteriores, no seleccionan estas líneas de resistencia que sí pueden llevar a conferir resistencia a dolutegravir y bictegravir, pero ellos por sí solo en esquema de primera línea y sin resistencia transmitida no la seleccionan. Y estamos hablando de la línea
155, 148, 143, y de la 92, que es algo más frecuente con el vitegravir, y que de hecho se selecciona en un bajo proporción de los pacientes, pero puede aparecer resistencia durante el estudio. No así en el caso de Victegravir y Dolutegravir en varios estudios. Esto ha llevado a que en las últimas versiones de las guías americanas de terapia antirretroviral, esta es la actualización de junio del 2021, esto es lo último, en que incluyeron o despejaron una de las incógnitas que había, que era el tema de las mujeres en edad fértil o el uso preconcepcional. Y vean que los únicos agentes que la DHHS recomienda en todas o en la mayoría de la gente, para la mayoría de la gente como esquema de inicio, son basados en Victegravir o en Dolutegravir. En el caso de Victegravir con TAF, y en el caso de Dolutegravir con alguna forma de tenofovir o con abacavir o con un solo nucleósido, que ya está recomendado con excepción de pacientes con coinfección por virus hepatitis B, en que es necesario alguna forma de tenofovir, o pacientes con cargas virales muy altas, porque los estudios iniciales en ese grupo, que la verdad yo creo que es poco probable que uno seleccione en un paciente de estos con cargas virales millonarias partir con un esquema de los dos núcleos. Pero lo que les quiero enfatizar es que las dos drogas que recomienda actualmente DHHS para el inicio de terapia son Victegravir y Dolutegravir. Yo les puse al principio fortalezas, y por lo tanto a lo mejor ustedes esperaban que aquí les dijera debilidades, y exprofeso no puse debilidades, sino que aspectos a considerar, porque si bien es cierto, son temas que deben motivar la preocupación o el seguimiento, la verdad es que no tienen la magnitud como para hablar de debilidades. Esto es lo que está más de moda, no le quiero quitar tribuna al doctor Pérez, que tiene la próxima charla con el famoso aumento de peso con los inhibidores de integrasa, pero les quise traer esto porque esto es del CROI de ahora, el CROI virtual de este año, en el cual compararon grandes poblaciones y vieron si este aumento de peso de más de 7% del índice de masa corporal, o sea, estamos hablando de un aumento muy significativo del índice de masa corporal, a qué antirretrovirales y a qué condiciones estaba asociado. Se ha discutido bastante si es un tema, un efecto de clase o es un efecto individual. Y ustedes ven que tanto Raltegravir como Dolutegravir, como TAF, aquí no está Victegravir en este análisis y es más nuevo, se vieron asociados a un aumento significativo en el peso, lo mismo que una condición de bajo peso pretratamiento y la raza negra que ya es conocida. Y lo que llama la atención, porque para TAF y Dolutegravir ya se conocía, es que también está Raltegravir y además se agrega estravirina, todos con un RR de un 30% más que los otros antirretrovirales. Ya está apareciendo evidencia de Victegravir, por eso les digo que este es un aspecto a considerar cuando uno elige estas drogas que son consideradas las más recomendables para toda la población, y se ve que efectivamente Victegravir, un poquito menos que Dolutegravir, se asocian a ganancias de peso del orden de los 5 kilos o un poco más, a diferencia de los otros inhibidores de integrasa que tienen tasas de incremento de peso un poco mayores, y nuevamente lo que ya sabemos, que cuando va asociado a TAF, este incremento de peso es mayor. Por lo tanto, aquí sí hay un aspecto a considerar, como les decía, cuando uno inicia tratamiento con las drogas recomendadas por DHHS. Este estudio, la cohorte ópera, que también es bastante reciente, es de Leitz del año pasado, ¿no es cierto?, muestra que este efecto de aumento de peso se da para Dolutegravir, también para el Victegravir, aunque menos, y también para Victegravir. La diferencia es que el tiempo de seguimiento de Victegravir era más corto. Y cuando se analiza manteniendo el mismo tercer agente, pero el switch de tenofovir disoproxil fumarato a TAF, también en todos los casos se ve un aumento de peso significativo en los primeros meses, lo que ha llevado a afirmar en la actualidad que
no es que sea el TAF, sino que es el retiro del disoproxil fumarato, que tiene un efecto frenador en la subida de peso per se, y al sustituirlo por TAF, entonces se produce este incremento de peso. Tenemos, estoy aquí complicado con este cuadro que me impide ver todo el slide. Esto es muy reciente, también de IAS 2020, y acá lo que se hizo fue un switch de distintas terapias a Bictegravir TAF, y lo que les quiero mostrar acá es que en total hay un aumento de peso, pero cuando el paciente venía de un no nucleócido y cambia a TAF, Bictegravir, este aumento de peso es mayor. Si venía de tenofovir, lo que ya les decía, y si viene de otro no nucleócido, perdón, de otro no integrasa, también hay un aumento de peso. Por lo tanto, el tema del peso, les insisto, es un aspecto a considerar, y lo que está en plena discusión, esto nuevamente es del CROI, es cuánto impacto este aumento del peso tiene en el riesgo cardiovascular y en el síndrome metabólico en general. Y lo que se tiende a ver, una vez hecho el análisis por OR y IR ajustado, es que el riesgo cardiovascular, cuando se expone a inhibidores de integrasa, aumenta en los primeros 6 meses y después tiende a decrecer, pero se mantiene en general aumentado hasta los 24 meses. Quiero dejar esta consideración, que es el aumento de peso, para la próxima reunión, y quiero ir derechamente a los efectos neuropsiquiátricos, y acá los invito a hacer memoria. Este es el STARMED, en que se vio, ¿no es cierto?, que las tasas de descontinuación debido a eventos adversos en el brazo de Efavirenz eran significativamente mayores que en el brazo de Raltegravir. Y además, que es lo que les quiero mostrar acá, esas descontinuaciones eran principalmente por eventos adversos de la esfera neuropsiquiátrica. Lo que ya nos está diciendo, como estamos empezando a hablar de que los inhibidores de integrasa se asocian a eventos adversos neuropsiquiátricos, pero estamos hablando de unas cifras de magnitud totalmente diferentes de lo que hablábamos en el caso de Efavirenz. Y si ustedes se fijan en el STARMER, entiendo que es la publicación final, en que precisamente gracias a esta diferencia en las tasas de descontinuación, Raltegravir logró demostrar superioridad al término del estudio sobre Efavirenz. No por menos tasa de fracaso, sino que por menos tasa de descontinuación. Y vean los eventos adversos del sistema nervioso central, que son principalmente mareos, cefalea, somnolencia. En el caso de Efavirenz, estamos hablando de 49.6%, y en el caso de Raltegravir de 18.5%. Y en todos, en cada uno de ellos, la tasa es mucho menor con Raltegravir. Y si hablamos ya de trastornos atribuidos a la esfera psiquiátrica, aquí está hablando particularmente de trastornos del sueño, no se está metiendo con la depresión, sueños anormales, insomnio, pesadilla. Baja también, aquí era menos de la mitad, aquí baja a la mitad la incidencia con Raltegravir. Entonces, me queda claro que, y a todos nos queda claro, que Efavirenz se asocia a efectos adversos de la esfera neuropsiquiátrica, y lo que uno empieza a preguntarse es si este porcentaje de pacientes que presentaron insomnio, que presentaron cefalea o que tuvieron algún mareo o somnolencia, es atribuible o no al Raltegravir en este caso. Yo le pregunto a la audiencia, parece que no se puede levantar la mano, pero estoy seguro que alguien de la audiencia ha tenido alguno de estos síntomas en los últimos 6 meses o 12 meses, y si estuviera en un estudio clínico, se habría registrado como un evento adverso al fármaco. Lo que sí fue lapidario para Efavirenz, que les recuerdo que hasta hace muy poco en las guías de la OMS era la droga preferida, lo que fue lapidario para salir de las guías clínicas como primera opción fueron los estudios los resultados del STAR, que concretamente evaluó, les recuerdo que el STAR evaluaba las ventajas de inicio inmediato de terapia versus inicio diferido de terapia, pero se podía iniciar con cualquier terapia.
cuando se iniciaba con una terapia diferente del efavirenz, el tiempo hasta la ideación suicida o el intento suicida en los pacientes que iniciaban terapia inmediatamente o que diferían terapia era exactamente igual, no había diferencia significativa. Pero si los pacientes iniciaban con efavirenz respecto de los que se difería el inicio de terapia, las diferencias eran sustanciales, muy significativas en términos de una mayor ideación e intento suicida en el brazo de efavirenz, lo que confirma lo que les venía señalando antes en términos de que sí tiene un marcado efecto neuropsiquiátrico. El punto es que cuando empezaron salieron los estudios de dolutegravir, porque este efecto neuropsiquiátrico del raltegravir, por decirlo un poco vulgar, yo diría que pasó un poco piola, no generó mucha preocupación en el mundo médico, pero después de los estudios de dolutegravir, del SINGL, del Flamengo, del SPRING, que mostraban muy bajas tasas de efectos neuropsiquiátricos, empezaron, y si ustedes se fijan en las referencias, todos estos fue 2016-2017, haciendo el parangón, tal como ahora estamos preocupados por el efecto del peso, en ese tiempo una gran preocupación por los efectos adversos neuropsiquiátricos de dolutegravir. Y empezaron a aparecer reportes que llenaron estos congresos respecto de las tasas de incidencia de ideación suicida, por ejemplo, de dolutegravir, raltegravir, el vitegravir, que era muy bajo. Esto es del database de Quintiles, que es el monitor de muchos estudios clínicos, mostrando que no había diferencia. Pero si hablábamos de trastornos del sueño y de depresión, aparecía dolutegravir con mucha mayor incidencia de tanto de insomnio como de depresión que raltegravir y que el vitegravir. Les voy a mostrar más evidencia. Este fue un estudio en British Columbia, que no fue el doctor González Montaner, en el cual, si usted, nuevamente, comparando raltegravir con elvitegravir y dolutegravir, vean que, si bien en términos generales la presencia de eventos adversos era más con elvitegravir, por causas digestivas principalmente, ustedes lo ven acá, en términos de efecto del sistema nervioso central, raltegravir tenía menos, elvitegravir más, y dolutegravir tenía más eventos adversos del sistema nervioso central. Y aparece este otro dato de Holanda, en Ámsterdam, en el cual ellos reportan datos de la vida real, con una inesperada elevada tasa de intolerancia y de suspensiones de dolutegravir, incluso un 16% de los pacientes suspendían, totalmente fuera de las tasas que muestran los estudios clínicos, y la incidencia de, la proporción de aquellos que era por trastornos del sueño, trastornos neuropsiquiátricos, parestesia, cefalea, fatiga, era altísima. Y siguieron apareciendo reportes en estos congresos, por ejemplo, otro estudio holandés, ya les voy a mostrar uno alemán, para dolutegravir, 556 pacientes entre agosto del 2014 y marzo del 2016, que mostraba también tasas de descontinuación muy altas de dolutegravir debidas a eventos adversos, y dentro de ellos trastornos del sueño, cefalea, gastrointestinales, y seguía nuevamente neuropsiquiátricos o neurológicos puros. Y el estudio de Hamburgo, que si bien mostraba que las tasas de suspensión eran las más bajas, las de raltegravir, en vida real estoy hablando, después dolutegravir y más alto el vitegravir, cuando hablábamos de trastornos de la esfera neuropsiquiátrica, lejos el que tenía más, ustedes ven raltegravir 2, el vitegravir 1 y dolutegravir con 5, tanto insomnio como alteraciones de la esfera cognitiva, mareo, cefalea, depresión. Y así siguió otro estudio alemán, les estoy hablando siempre de la misma época de estos estudios, que mostraba que la posibilidad de mantenerse en dolutegravir era más baja que con los otros inhibidores de integrasa, y que las suspensiones eran por eventos adversos de la esfera neuropsiquiátrica y que afectaban más a mujeres y a pacientes mayores. Los españoles no se quedaron atrás y también mostraron resultados en esos mismos congresos en que las tasas de suspensión de dolutegravir eran menores
que los otros inhibidores de integrasa, pero la incidencia de eventos neuropsiquiátricos era mayor que para los otros inhibidores de integrasa. Y aparece el estudio de Brasil a gran escala, cuando Brasil implementó el tratamiento con dolutegravir como primera línea, y ustedes pueden ver que con un gran número de pacientes demostró todo lo contrario, que la tasa de eventos adversos de la esfera neurológica, claro que aquí con un seguimiento bastante más laxo que en grupos cerrados, esto de estudio poblacional, pero mostró tasas muy bajas. Por lo tanto, esto quedó dando vuelta, los estudios pivotales, ¿no es cierto?, no muestran esta incidencia de efectos neuropsiquiátricos, pero reportes de cohorte tendieron a mostrar esta incidencia. El tema se zanjó con un warning que les voy a mostrar ahora en la guía clínica, pero aparece recientemente este estudio, el 2020, también del journal de la IAS, el Open Forum Infectious Diseases, en el cual el GESIDA hace un ejercicio bien interesante, y es que pacientes que estaban en dolutegravir le hacen switch a elvitegravir. Entonces aquí lo que hay que fijarse es si baja la incidencia de estos parámetros. Ansiedad, por ejemplo, estaba en el basal en un 46%, las personas que siguieron con dolutegravir, un 45% siguió teniendo ansiedad, pero los que estaban en un basal de 46 cambiaron a elvitegravir y les bajó la ansiedad en forma significativa. Respecto de la depresión, lo mismo, se mantuvo la tasa si continuaron con la misma droga, pero cayó en forma significativa cuando se hizo switch a elvitegravir, perdón. Y síntomas neuropsiquiátricos, todo esto en base a distintos scores, ¿no es cierto? Lo mismo, se mantuvo la terapia y cayó muy significativamente si se hizo switch a elvitegravir. Y respecto del insomnio, obviamente sin diferencias cuando se mantiene dolutegravir, y también cae en forma significativa al hacer switch al elvitegravir. Por lo tanto, algo hay en términos de que ciertos inhibidores de integrasa se asocian más a síntomas de esta esfera que otros. Del Victegravir, no, voy a mostrar al final un par de estudios de vida real, pero tenemos que basarnos principalmente en los estudios 1489 y 1490, y vean que entre los eventos adversos en los estudios clínicos más frecuentes, sí aparece en ambos, y muy parecido, Victegravir y dolutegravir. Les recuerdo que este es el que compara con abacavir, el 1490 es el que es TAF versus TAF, y ustedes ven 11 y 13%, insomnio 4.5 y 6%. No se observan diferencias muy significativas entre ambas drogas, y en el 1490, nuevamente muy parecido, cefalea, Victegravir, dolutegravir, 12%, insomnio, 5 y 4%. Por lo tanto, parecen muy similares en términos de estos eventos adversos de la esfera neuropsiquiátrica en los estudios pivotales, Victegravir y dolutegravir, independiente de si dolutegravir va asociado a TAF o a abacavir. Y este estudio es el estudio, yo pienso que final, no sé si van a hacer un seguimiento a 5 años de los estudios 1489 y 1490. Aquí están un análisis mixto de ambos estudios, está publicado hace muy poco, el año pasado, en el Lancet HIV, a 144 semanas, o sea, la durabilidad en el tiempo, y en la comparación de dolutegravir en cualquiera de sus dos backbone versus Victegravir con TAF. Y ustedes vean que al hacer las comparaciones, dolutegravir tiene como evento adverso cefalea un 18% y un 18%. En ambos estudios un 18%, y Victegravir tiene un 14% y un 18%. Y si vamos a insomnio, dolutegravir tiene un 11 y un 7, y Victegravir tiene un 8 y un 9, por lo tanto tampoco se ven diferencias significativas. Y si vamos aquí aplica lo que yo les decía, que el paciente puede tener por otra razón algunos de estos síntomas, pero en todos los estudios clínicos se le pide al investigador que atribuya si es, o que defina a su juicio si es atribuible a la droga en estudio, y cuando se hace ese evento, ese ejercicio de si es atribuible a la droga en estudio, vean lo que pasa con la cefalea.
desaparece el insomnio dentro de los más frecuentes, y la cefalea para dolutegravir queda en un 5 y en un 3%, y la cefalea para bictegravir en un 5 y en un 4%. Por lo tanto, claramente baja la incidencia cuando se le atribuye, se define la posible causalidad, y además queda solo cefalea dentro de los que tienen eventos del orden del 5% o más. Y estos ya son estudios de vida real de bictegravir. Este es un estudio de la Universidad de South Carolina, que está en el IDWeek de hace un par de años, y los estudios en vida real de bictegravir, primero confirman, este es un estudio retrospectivo observacional, confirman la alta tasa de, no, esto, perdón, son la supresión virológica al baseline, y se mantiene una alta tasa de supresión en el estudio, y solo 19 pacientes reportaron eventos adversos, y vean ustedes que aparece el rash como un poco más importante, y solo aparece mareos con un 1%, y fatiga con menos de un 0,5%, no aparece cefalea, no aparece insomnio, y la tasa de descontinuación es del orden de un 5%, y principalmente por rash en este estudio de bictegravir. Este es el Big Star, que es una cohorte de múltiples, de varios países, ¿no es cierto?, en que toman pacientes de vida real, naive o experimentados, con o sin coinfecciones con virus hepatitis, y que inician o hacen switch a bictegravir, y le hacen un seguimiento, y el objetivo primario es eficacia, pero en los objetivos secundarios están los eventos adversos. Esto se está empezando a reportar, se reportó en el AIDS del año pasado, y vean los estudios de seguridad a 6 meses, tanto en naive como en experimentados. La proporción de pacientes que persisten en terapia es altísima en vida real. Solo un 4% de descontinuaciones por eventos adversos, lo que es bastante bajo, y los eventos adversos que tuvieron una incidencia mayor del 1%, les insisto, en vida real, es llamativo. Aumento de peso reportado, bastante bajo en todos, depresión un 1%, fatiga un 1%, no aparece cefalea, no aparece insomnio, y bueno, lo que sabemos, los pacientes naive más aumento de peso, porque muchos de ellos vienen de una condición eh, de, eh, de bajo peso inicial. Este es el EBONY Trial que evaluó específicamente, que se presentó ahora en el CROI virtual, evaluó específicamente el impacto del switch a bictegravir en síntomas psiquiátricos y neurocognitivos, pero, ojo, viniendo desde efavirenz, ¿ya? Y lo que muestra acá es la incidencia de ansiedad, trastornos somatoafectivos del ánimo, cognitivos y totales en la línea basal, en azul, y a la semana 48 después del switch. Esto les debe recordar el Starmer, ¿no es cierto?, que comparar efavirenz con un inhibidor de integrasa, y todas las manifestaciones de la esfera neuropsiquiátrica caen: ansiedad, trastorno del ánimo, trastorno cognitivo, cuando se hace el switch de efavirenz a bictegravir. Y respecto de scores de calidad del sueño, lo mismo, el basal, muy poquitos pacientes en efavirenz no tenían alteraciones del sueño, la mayoría tenía alteraciones leves, pero algunos tenían alteraciones más severas, y después del switch muchos pasan a no tener alteraciones o tener alteraciones leves, y cae sustancialmente el porcentaje de los que reportan alteraciones moderadas y severas del sueño. Les insisto, en estos estudios en que se compara con efavirenz siempre hay una búsqueda muy exhaustiva de síntomas de la esfera neuropsiquiátrica, por lo tanto es altamente probable que uno encuentre cifras muy altas. Bueno, ¿qué nos dicen las guías clínicas? Esto ya se lo mostré. ¿Qué dicen específicamente de las drogas a elegirse en pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas o que tienen demencia asociada al VIH? Y claramente, en cuanto a enfermedad psiquiátrica, ellos recomiendan evitar
los regímenes basados en efavirenza y rilpivirina. Esto fue mutando, ¿eh? Cuando apareció rilpivirina, aparecían más warning para dolutegravir que para rilpivirina, pero específicamente respecto de los pacientes con... ¿Y por qué? Porque pueden exacerbar síntomas psiquiátricos y pueden asociarse a suicidalidad. Eh, y en los pacientes que están en regímenes basados en inhibidores de integrasa, la recomendación, y que tienen condiciones psiquiátricas preexistentes, es un monitoreo cercano, por cuanto, dicen lo que yo les acabo de decir, las guías, que los inhibidores de integrasa se han asociado con eventos adversos neuropsiquiátricos en cohortes retrospectivas y en algunas series de casos, más que en los estudios pivotales de aprobación, como les vengo mostrando. Y en la demencia asociada al VIH, claramente evitar efavirenza. Esto es más específicamente, haciendo un close-up de lo que dice en el desarrollo de la guía, lo que les decía, los pacientes que tienen condiciones psiquiátricas preexistentes, y ya vamos a ver que esto no es una afirmación menor, y que tengan o se les inicie un régimen que contenga inhibidores de integrasa, en general, deben ser estrechamente vigilados. Insisten que los análisis de datos de los estudios controlados y de las bases de datos demuestran similar efecto, frecuencia de eventos adversos neuropsiquiátricos con los regímenes de dolutegravir que con otras terapias antirretrovirales, y raramente eventos neuropsiquiátricos llevando a descontinuación del dolutegravir. La base de datos de farmacovigilancia de la OMS ha reportado eventos neuropsiquiátricos con todos los inhibidores de integrasa y no solo con dolutegravir, y probablemente con prácticamente todos los fármacos también, y que se necesitan más estudios para clarificar en forma precisa la verdadera incidencia e implicancia de estos trastornos neuropsiquiátricos, como también de por qué se producen, porque eso tampoco ha sido definido. Pero aquí viene otro tema, y es que no solo hay que preocuparse de que eventualmente los inhibidores de integrasa puedan precipitar alguna manifestación neuropsiquiátrica, sino que también de la eventual interacción con fármacos neuropsiquiátricos. Entonces, yo les quiero insistir en esta frase: monitoreo estrecho de pacientes con condiciones psiquiátricas preexistentes que inician regímenes basados en inhibidores de integrasa. ¿Y cuál será la proporción de pacientes VIH que tienen alteraciones neuropsiquiátricas? Y aquí les traje un estudio que este sí que es muy, muy reciente, se presentó hace menos de 10 días en el IAS, el IAS que creo que fue virtual, no, fue en Berlín, pero principalmente virtual. Y aquí hay datos muy interesantes, creo que estamos bien de tiempo, Martín, y me quiero detener un poquito, nos faltan muchos slides. Fíjense que esto compara en un estudio en vida real personas viviendo con VIH y personas que no tienen VIH de distintos rangos etarios. Quiero que se concentren en el rango de los más jóvenes, porque ustedes saben que uno de los temas que a mí me apasiona y que hablo recurrentemente es cómo el VIH se está moviendo a las edades más jóvenes. Fíjense que en este grupo de 18 a 39 años, el 24% tiene comorbilidades. Estamos hablando de gente menor de 40 años y 1 de cada 4 tiene comorbilidades. ¿Y saben cuál es la comorbilidad más frecuente? La neuropsiquiátrica. Y muchos tienen polifarmacia. Estamos hablando de personas de 18 a 39 años. Yo de verdad creo que hasta los 39 años no tomaba ni un medicamento, ni antiinflamatorio. A lo mejor tomaba ranitidina en algún periodo, pero aquí estamos hablando de un 56% de los jóvenes con polifarmacia, incluyendo fármacos naturales. Pero lo que les quiero señalar es que si tenemos que poner atención y monitorizar cercanamente a los pacientes con patologías de la esfera neuropsiquiátrica que inician inhibidores de integrasa, incluso los más jóvenes tenemos que hacer este monitoreo. Obviamente, las condiciones neuropsiquiátricas van aumentando en la medida que avanza la edad, pero fíjense que ya en estos grupos etarios ya no es la principal, como era en el grupo de 18 a 39 años. Aquí lejos lo pasa la hipertensión, las cardiovasculares, la diabetes. Y en todos, créanme, en todos los grupos etarios y en todas las patologías hay mayor prevalencia en las personas viviendo con VIH. Entonces, estamos hablando de que un 25% de los hombres y un 29% de las mujeres, porque
Aquí los jóvenes y las mujeres son poblaciones que tienen alta prevalencia de patología neuropsiquiátrica entre los que viven con VIH, y entre los que viven sin VIH también hay mayor prevalencia en mujeres. Estamos hablando de 1 de cada 4 o 1 de cada 3 personas en las cuales al iniciar un inhibidor de integrasa vamos a tener que hacer un monitoreo estrecho de la aparición de síntomas neuropsiquiátricos. Y finalmente el tema de las interacciones, y lo quiero conversar a raíz de un caso clínico muy corto que les voy a mostrar al final. Esto es lo que dice la guía norteamericana, que en general, para los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, cualquiera que sea, fluoparoxetina, sertralina, citalopram, con Victegravir, con dolutegravir y con raltegravir no hay ninguna interacción. Con el vitegravir sí puede haber con algunos inhibidores de la recaptación de serotonina. Con los tricíclicos, estamos hablando de decimipramina, imipramina, amitriptilina, también con Victegravir, dolutegravir y raltegravir no hay ninguna necesidad de hacer ajuste de dosis. Con el vitegravir sí puede haber aumento por la inhibición del citocromo, el cobicistat, ¿no es cierto?, aumento de los niveles plasmáticos tricíclicos, y así para otros antidepresivos también. Pero definitivamente a mí siempre me han gustado más las guías europeas que las norteamericanas, y en esto son claramente mucho más completas, y acá incluyen no solo los tricíclicos, sino que los tetracíclicos, la mirtazapina, y no solo los selectivos de recaptación de serotonina, sino que los de recaptación de serotonina y norepinefrina, como la venlafaxina, fármaco venlafaxina y mirtazapina que les encanta a los psiquiatras, sin ninguna duda. Y aquí vamos a las drogas que estamos hablando, y vean lo mismo, para Victegravir, dolutegravir y raltegravir no hay ninguna interacción importante. En cambio, cobicistat con la mayoría de los antidepresivos, o prácticamente la totalidad de los antidepresivos, sí tiene interacciones farmacológicas. Entonces, les quiero terminar contando un caso de la vida real, para que vean lo mal que lo hacemos o lo bien que lo hacemos. Este es un paciente mío de 37 años, una persona viviendo con VIH desde el 2012, fue diagnosticado en etapa 2 con un CD4 de 391, y el diagnóstico se debió a una neurolúes. Y ya al momento del diagnóstico, este chico, que en ese tiempo tenía 28 años, tenía un trastorno del ánimo que estaba en tratamiento con citalopram 20 miligramos al día. Rechazó iniciar TAR, su CD4 era 336, su carga viral 20.219, en el 2014 fue una insistencia sintomática y siempre rechazaba iniciar TAR, muy similar el CD4 y la carga viral el 2015, año en que es sometido a una cólera laparoscópica y presenta un nuevo episodio depresivo, que esta vez es tratado con sertralina. El 2016, y por cierto negándose también a ir al psiquiatra, el 2016 tuvimos que iniciarle escitalopram por otro episodio depresivo, 10, y después aumentamos a 20 miligramos. Finalmente ve al psiquiatra y le indica, como les decía, venlafaxina. En el intertanto tiene una nueva sífilis que se trata. Y finalmente, en 2016, después de una ardua labor de convicción, y si no recuerdo mal, porque había encontrado pareja, y entonces por el lado de proteger a la pareja, se decidió a iniciar TAR, pero su única exigencia es que fuera un single tablet regimen. Él no iba a tomar más de una pastilla al día. Entonces, prestamente, a pesar de que el 2017, le recuerdo, estaban todos estos reportes de dolutegravir y un aumento o una frecuencia mayor a la esperada de eventos neuropsiquiátricos en estudios de vida real, pero era una opción, dolutegravir coformulado. Le hicimos el HLA 5701 y sorpresa, salió positivo. Entonces no podíamos iniciarle con abacavir dolutegravir, que era el único dolutegravir que teníamos como STR en esa época, y teníamos que iniciarle TAR con un STR. No, la opción evidentemente no era atripla, el Javirens ya lo hemos analizado hasta el cansancio, y por lo tanto nos quedaban, si no recuerdo mal, solo dos opciones, que era Strivil o Complera. Complera era aceptable por las cargas virales que tenía este joven, que a esa fecha incluso había tenido un repunte de CD4 y una carga viral que se mantenía muy bajita, muy por debajo de los 100.
Entonces les pregunto, ¿qué esquema habrían iniciado? ¿O lo habrían convencido, tratado de convencer de tomar más tabletas con, dándole un esquema con raltegravir? Bueno, lo podemos dejar para las preguntas y respuestas al final, me dan su opinión. En ese tiempo, les insisto, las guías clínicas eh, eh, ponían más restricciones en pacientes con patología de la esfera neuropsiquiátrica para dolutegravir que para rilpivirina, así que finalmente decidí iniciar en el 2017 tenofovir, emtricitabina y rilpivirina. Y hicimos un monitoreo bastante estrecho, eh, y para sorpresa, este hombre deja la venlafaxina, anda muy bien de ánimo, incluso viaja, se veía feliz, pero nunca como para mejorar su adherencia a los controles o a todo lo que sea farmacológico y de laboratorio. Y durante el 2018 no se hizo, tuvo todo 2017-2018 sin hacerse CD4 y carga viral. Pero el 2019 logramos que se hiciera una carga viral y estaba indetectable con un nivel de CD4 que había estado bastante tiempo sin terapia relativamente bajo. El 2020 y 2021 sigue con carga viral indetectable y solo reporta ansiedad, por lo que empieza a tomar alprazolam durante el 2021 y lo está tomando hasta la actualidad, en que además empieza, después de 4 años, a presentar nuevamente síntomas depresivos moderados. Entonces, la pregunta es, ¿haría switch de terapia o consideraría que este hombre puede ser monitorizado y manejado farmacológicamente eh, con medicamentos que no interfieran con los antidepresivos que ya de hecho está tomando nuevamente y que nos deja mucho más restringida la opción del elvitegravir? Claro, tenemos la opción de darle tafvitegravir, tenemos la opción de darle TLD en base a todo lo que les he mostrado en las guías clínicas. Eh, y ese es el dilema actual. Les confieso que no es fácil porque en esto, con todos los medicamentos que uno use, puede tener eventos adversos y la verdad es que la posibilidad de eventos adversos siempre es mayor cuando uno hace un cambio de tratamiento. Entonces, si él estuvo 4 años con este esquema, mi primera impresión, pero lo podemos discutir, es que siga con este esquema con el cual no ha tenido claramente una agravación de su patología neuropsiquiátrica de base. Bueno, esto se los dejo planteado como caso clínico. Me quiero despedir con el grupo, el grupo latinoamericano, anunciarles desde ya que en diciembre de 2021, porque este fue el último Improving Standard presencial en 2019, el año pasado lo tuvimos virtual, estamos tratando de que este año sea por lo menos híbrido, semipresencial en diciembre, fechas muy parecidas para que vayan reservando la fecha, y lo que sí quiero dejar muy cordialmente invitados para este próximo miércoles al curso Antiretroviral Trends que se va a llevar a cabo en el marco del Congreso de la API en República Dominicana, que también es híbrido. El día 4 tenemos para nosotros esa franja y vamos a tener el curso al cual están todos invitados libremente a inscribirse. Hay una agenda muy interesante y temas muy candentes, por supuesto, que incluyen el tema COVID. Así que, Martín, muchas gracias, les agradezco a ustedes toda la paciencia y quedo atento a preguntas o a opiniones. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la excelente presentación puesta al día de los eventos adversos de estas terapias que son de uso cotidiano por todos. Yo un poco comparto la opinión respecto al caso clínico que tú tienes de un paciente que costó tanto hacerle que parta terapia antirretroviral, que ya venía con su depresión de la casa, ¿no es cierto? Hacerle un cambio, rotar la terapia, posiblemente hay que esperar con él y manejarla con un buen monitoreo, sin necesidad de cambiar la droga. Yo creo que eso tiene más un sentido práctico que nada por el tipo de paciente que tú describiste. Un par de reflexiones, básicamente.
la poca frecuencia de los eventos adversos que uno ve con dolutegravir y con victegravir en cuanto a la esfera neuropsiquiátrica. Tú mostraste los estudios de South Carolina y este estudio Big Star que muestran 1% de mareos, 1% de depresión. Es complicado en el cotidiano detectar esa situación en los pacientes. Nosotros, llega el paciente, conversa con él o habla con él por vía telefónica, ¿no es cierto? Y tiene un espacio de tiempo bastante reducido como para profundizar en cosas referentes a estos aspectos, especialmente en cuanto a la depresión. No sé si existe o tú conoces de alguna herramienta fácil que a uno le permita con estos pacientes, más allá del ideal que sería conversar extensamente, un poco descubrir la situación en la que vive el paciente, ¿no es cierto? ¿Hay alguna herramienta práctica que nos permita detectar esa situación? Y mucho más en esta época en que pucha, todo el mundo anda deprimido, todo el mundo anda con problemas existenciales, ¿no es cierto? No tiene nada de raro que alguien diga, doctor, estoy triste, deprimido, ¿qué hago? Entonces, sería interesante saber si existe alguna herramienta que nos permita hacer esa diferencia entre lo que nos puede pasar a todos por vivir la situación que vivimos o un evento adverso relacionado a la terapia. Sí, bueno, existen varias y los psiquiatras encuentran que son muy fáciles de aplicar y muy rápidas. En mi experiencia no son ni tan fáciles ni tan rápidas. Yo creo que hay preguntas claves. Em, ¿Qué proyectos, qué quiere hacer con su vida? ¿Cómo está la esfera sexual? ¿Cómo está el apetito? Mirar el peso. Yo creo que son elementos, cómo está durmiendo, son elementos, son como te diría los elementos clave. Eh, la verdad es que yo coincido contigo. Eh, Probablemente de estos datos que les mostré de IAS, en que había una alta prevalencia de patología neuropsiquiátrica, tanto en personas viviendo con VIH como viviendo sin VIH, yo creo que si esa medición, ese estudio se hiciera en tiempos COVID, creo que las cifras serían alarmantemente más altas. Y pienso que es la experiencia de todos nosotros que si ha habido dos consecuencias claras de la pandemia, es el impacto en términos de trastornos del ánimo, en términos de insomnio, muchas veces relacionados, y en términos de peso. Yo no conozco muy pocos pacientes que después de dos periodos de confinamiento no se han subido 3 o 5 kilos de peso por lo menos, eh, por distintas razones, que tienen que ver tanto con la alimentación, muchas veces la ansiedad, el cambio de dieta, el encargo de comidas preparadas y muy especialmente por haber dejado muchos de ellos sus rutinas de actividad física. Muchos de nuestros pacientes sí tienen rutinas de actividad física que han tenido que dejar. Así que yo te diría que esos son situaciones muy, muy frecuentes en la pandemia y el uso de psicofármacos ha aumentado también durante la pandemia. Eso está reconocido. Gracias, Carlos. Ese es el otro aspecto que justamente quería yo conversarlo, el uso de los psicofármacos, que tengo la sensación de que el paciente que vive con VIH particularmente utiliza más frecuentemente medicación para ayudarles a dormir, a conciliar el sueño. ¿Existe algún hecho relacionado entre interacciones con respecto a las benzodiazepinas que uno tenga que tener precauciones, particularmente con dolutegravir o victegravir? Sí, la verdad es que no están dentro de los fármacos con los que hay que tener precaución especial. Yo te confieso, soy cada vez menos proclive a dar benzodiazepinas, pero hay situaciones en las cuales claramente hay que usarlas. Eh, Aquí Carolina Chaín no lo viste, me está diciendo que se me olvidó uno, que fue que también aumentó la sífilis. Bueno, sí, Carolina, probablemente también. Yo creo que la sífilis venía aumentando desde antes, ¿eh? Y sí, creo que no ha bajado tanto, a lo mejor el diagnóstico ha bajado un poco, pero no la transmisión. El otro aspecto que es muy importante es esto que tú mencionas de la gente, de la gente joven que reporta una cantidad de comorbilidad de la esfera neuropsiquiátrica.
Y la reflexión que yo quisiera que tú nos des, tu opinión respecto a un poco a la época en que estamos viviendo, en que existen mucha más susceptibilidades de muchos aspectos de la vida cotidiana que parten por el lenguaje, de cómo uno se trata entre personas, ¿no es cierto? ¿No estará estos datos un poco crecidos por la forma en que la gente joven, la juventud enfrenta las situaciones actuales? ¿Tú tienes una opinión al respecto de eso? A ver, eh, y esta opinión claramente la tengo. Yo pienso que eh, patologías de la esfera neuropsiquiátrica eh, preexistentes son una condición que predispone a conductas de riesgo para adquirir el VIH. Eso no tengo ninguna duda, por lo tanto no me sorprende que cuando se haga una evaluación de prevalencia de patologías neuropsiquiátricas en personas con VIH salga mayor que en la población no VIH. Respecto de hipertensión, diabetes, obesidad, bueno, ahí ya tenemos un impacto mixto en que tienen que ver probablemente la ganancia de peso, las intervenciones farmacológicas, etcétera. Yo creo que nosotros progresivamente estamos evolucionando hacia... A ver, creo que, no sé si Carolina va a estar de acuerdo conmigo en esto, pero creo que todos los médicos que tratamos personas con VIH somos un poco psiquiatras en el fondo y hacemos mucha intervención psiquiátrica con nuestros pacientes. Eso es así. Creo que ahora vamos a tener que además ser endocrinólogos o expertos en riesgo cardiovascular, porque evidentemente que a eso es lo que están evolucionando nuestros pacientes y yo creo que no te vas a sorprender si te comento la frecuencia con que me encuentro en el servicio de urgencia un paciente mío que está con un infarto sin supra o con un tema cardiovascular. Eso es un hecho real. Muy bien. Listo, Carlos. Oye, excelente la presentación. Muchísimas gracias por resolver y desempolvar muchas cosas que son necesarias de reflexionar y de fijarnos. Yo creo que es importante invitar a que uno busque dirigidamente en los pacientes en que le parte terapia antirretroviral con los fármacos actuales y en particular con la esfera del Elvitegravir, Covicistat, ¿no? A recordarse que tienen interacciones que pueden repercutir sobre todo en este locus de pacientes que tienen trastornos psiquiátricos mayores, que ya usan medicamentos específicos para problemas de la esfera neuropsiquiátrica, tener mucha precaución en que acordarse que esta comodidad que entregan las terapias que tienen Covicistat posiblemente va a tener algún efecto deleterio si están usando medicación antidepresiva. No sé si tienes algún comentario, Carlos, final. Mira, no, solo decirte que, a ver, si quise presentarlo de esta manera, con todo esta efervescencia que hubo por este tema del dolutegravir y los efectos neuropsiquiátricos en 2016-2017, es porque creo que esa misma efervescencia estamos viviendo ahora con el tema metabólico y de ganancia de peso de los inhibidores de integrasa y del TAF. Me lo recuerda mucho, digamos, lleno de estudios de cohortes, series de casos, etcétera. Y la verdad es que yo creo que es bueno ser cauto y esperar que esa efervescencia pase y que las cosas vayan decantando. Y lo que tú dijiste muy bien respecto de, de si inhibidores de integrasa y efectos neuropsiquiátricos sí o no, la verdad es que sí se asocia algo, las tasas parecen ser bastante bajas, las tasas de suspensión en algunas cohortes yo creo que pueden estar claramente condicionadas por la velocidad del gatillo o de la lapicera del médico que sea más intolerante y suscribo plenamente lo que tú me dijiste. No soy partidario de cambiarlo de un esquema a los pacientes. Yo, a ver, todavía tengo pacientes en efavirenz que no he cambiado. Eh, Porque creo que sí, que hay que dejar de cantar un poco y ver en qué termina esto. Y por eso también dije que a mí me gustan más, siempre me han gustado más las guías europeas que las guías americanas, y para qué decir las guías guías, que son como las primeras que salen y las que más se van a los extremos. Y en ese sentido sigo siendo fiel partidario de la individualización de la terapia, y nunca he creído, y ya creo que no me van a convencer a estas alturas, que hay una terapia que es mejor para todos, y creo que para cada paciente hay una terapia que es la más indicada, y eso pasa por una buena relación médico-paciente
y por dedicar el tiempo y tener presente estas posibilidades, como tú bien dices. Así que agradecerles la paciencia, invitarlos para el próximo martes, entiendo, Martín, que es No, la charla de Carlos. eso, justamente Eh, eso, hubo un problema de fuerza mayor. La charla de Carlos se cambia del 3 al 18 de agosto y estaríamos invitándoles para la charla del 10 de agosto, bien digo, con Alejandro Afani. Ahí vamos a través de los medios a comunicarles. Muchísimas gracias por la excelente participación y asistencia. Gracias, Carlos, y nos veremos entonces el 10 de agosto. Hasta luego, que estén muy bien.